Tan pronto nos alejamos de los muros que antaño supimos construir y nos entregamos a las dádivas y al mar, no podemos dejar de imaginar beligerantes y enormes bestias cuyo alimento es el sufrimiento de los tripulantes, de los nuestros. Pero ¿qué ocurre cuando al otro lado del mundo hallamos bestias que en principio visten la piel de los hombres? Cuando esas bestias nos recuerdan a nuestra propia imagen proyectada en las aguas, en la plata o en un espejo. Cuando nuestro encuentro con las bestias, los salvajes, los paganos, los otros, da cuenta del nosotros. Cuando las bestias se vuelven humanas y los humanos transmutamos en bestias. Por pragmáticos que seamos, no podemos dejar de imaginar, aún en nuestro siglo, aquellos primeros viajes en torno al globo, cuando el mundo era mundo, y aunque finito, inmenso. Soñamos y fantaseamos con ser parte de aquellas primeras exploraciones en que Marco Polo y tantos otros se toparon con paisajes y gentes de extraordinaria extrañeza, y la idea del nosotros y los otros se hizo carne. Hola, bienvenidos al primer programa de Argonautas del Atlántico Sur, un podcast sobre antropología, historia y otras yerbas similares. Estoy acá con Mali. ¿Qué tal, qué tal? Y con Eliseo. Hola, buenas. Y quien les habla, Nacho. Y bueno, la idea de esta serie de podcast es hacer un poco de divulgación científica sobre la antropología. Y bueno, esperamos que les guste. Sí, esperemos que puedan acompañarnos. Hoy el programa de hoy va a tratar sobre la otredad, como no podría ser de otra manera, que es el concepto que da origen a la antropología, según la mayoría de los autores. Y ¿qué es la otredad? Sería reconocer a un otro como alguien diferente, este otro siendo también un ser humano, ¿no? Como alguien diferente a nosotros, y esto genera también asumir una identidad, tanto para unos como para otros. Perfecto. Justamente hay un autor llamado Eloy Benito Ruano, un historiador de la época medieval, fundamentalmente en España, que nos cuenta un poco que la historia de cada pueblo es en algún punto el encuentro con el otro, ¿no? Podemos hablar de la historia en términos de los inicios de la cosmovisión, en esas cuestiones que podríamos llamar mitológicas, pero a fin de cuentas siempre que hablamos de la historia de un pueblo terminamos hablando de sus encuentros. Cuando hablamos de Roma nos remontamos a las guerras que tuvieron con los bárbaros, nos remontamos a los comercios quizás que pudieron haber establecido con otros pueblos, y un poco teniendo en cuenta que vamos a estar analizando autores de ¿qué época aproximadamente? En la época, el libro que yo usé para trabajar habla de los grandes viajeros, que son las épocas en las que hacen los viajes. Claro, podríamos estar hablando de que son del siglo XIII más o menos. Del siglo XII o XI hasta Colón, si se quiere. Bien. ¿Por qué es importante hablar de estos autores desde un punto de vista etnográfico? A ver, tenemos grandes y notorios casos de autores o de cronistas que nos han contado cosas realmente extraordinarias que hoy bien sabemos que no han sido así. El caso de Pigafetta, por ejemplo, que si tenía que meter para que su crónica quedara más impactante algún gigante en el medio del relato, lo metía. Sin embargo, tenemos otros autores, y yo acá tomo un poco el trabajo de María José Cano de la Universidad de Granada, que nombra a dos autores, Ibn Jubayr y Benjamín de Tudela. Ambos viajaron con una diferencia de entre 40 y 70 años, desde Andalucía, España, hasta Oriente, a zonas de peregrinación como la Meca o como Medina. Y las rutas que describen son similares, con alguna que otra diferencia que no vale la pena mencionar. Sin embargo, siento que estos dos autores no tuvieron ningún contacto aparentemente, y que las rutas que describieron son similares, las descripciones que hicieron sobre las personas también son similares. Obviamente, Ibn Jubayr es un musulmán y Benjamín de Tudela un judío, por consiguiente, cuando ellos se topaban con judíos o musulmanes, las descripciones eran claramente distintas. Sin embargo, descripciones que hicieron respecto a los francos, por ejemplo, son muy similares, y cabría pensar que eso los hace en algún punto fidedignos a la hora de poder trabajar con esos datos, ¿no? No siendo que uno quiera ponerse a buscar evidencias donde claramente no las tenemos. Sí, todo si pudiéramos hablar de una fidelidad o no, es todo un bagaje de documentos que son muy necesarios a la hora de hablar de etnología, porque son cuestiones que no se van a repetir y que los datos ahí están y se pueden analizar y hacen a la historia de la etnología y a la historia de la humanidad. Sí, y sobre eso podemos elaborar miles de conjeturas que de todas maneras nunca vamos a llegar a un consenso general, por obvias razones, porque estamos hablando de hechos que pasaron hace tanto y están tan poco registrados que no tenemos otra manera de interpretarlos.
Recordemos también, un poco para entrar en contexto, que estos viajeros de los que estamos hablando no dejan de ser, en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, agentes estatales que trabajan para reinos, trabajan para reyes, que estudian potenciales enemigos, que estudian potenciales socios económicos, que en definitiva son quienes van a forjar la visión de los gobernantes que determinen las decisiones respecto a si se va a armar la guerra, si se va a armar la paz, si va a haber intercambio o no. Pero no solamente, a pesar de trabajar para estos señores poderosos, van a ser quienes forjen la mirada de esos, sino que también van a forjar un poco la mirada de los pueblos respecto al otro. Tal es así que las descripciones de paisajes, en tanto geografía, fauna, flora, están atravesadas por las lenguas, las costumbres, las relaciones sociales inclusive, y todo aquel otro aspecto con el que cualquier viajero se pueda llegar a encontrar en otra sociedad. Eso no es para nada un dato menor. Y retomo esto de que forjar la propia identidad a base del otro es lo que nos da como resultado la alteridad, también llamada otredad. Y justamente Eloy Benito Ruano habla de una relación dialéctica que es recíproca en este sentido. En el término de que así como yo forjo mi propia identidad mirando el otro, también el otro forja su propia identidad mirándome a mí, ¿no? Por supuesto que si ahora estamos estudiando quizás viajeros europeos o viajeros de determinados países, vamos a pensar, sí, los estamos mirando desde este punto de vista, pero del otro lado, aquellas personas a las que se encontraron y que también describieron, también son personas que van a tener un juicio o un prejuicio sobre este otro que acaba de bajar del barco. Decíamos que nuestra historia en algún punto comienza con este encuentro cultural, y eso obviamente genera un conflicto que tiende a hacer que nosotros querramos superar en algún punto al otro. No sabemos por qué, es una discusión que puede llegar a darse quizás a nivel filosófico, no nos vamos a ir mucho por las ramas, pero el resultado de esto es generar ciertas dicotomías, ¿no? Mientras que yo soy el cristiano, el otro es el pagano, mientras que yo soy occidental, el otro es oriental, mientras que pertenezco a una clase dominante, el otro pertenece a una clase sometida, o mientras que yo pertenezco a una clase sometida, el otro pertenece a una clase dominante, y así sucesivamente podríamos seguir también tomando los diferentes niveles de la alteridad, que pueden ser tanto a nivel individual, a nivel estatal, a nivel étnico, a nivel cultural, a nivel religioso. Obviamente cuando hablamos en antropología siempre hablamos en términos culturales, quedará para otro futuro definir la conflictiva cultura como tal, ¿no? Sí, son temas que vamos a retomar. Totalmente. Todos los podcasts vamos a estar volviendo un poco sobre los mismos términos porque son básicos. Sí. Y es por eso un poco que empezamos con este tema, porque es un tema que en algún punto engloba el resto, ¿no? Hablamos de identidad, hablamos de movilidad porque hablamos de viaje, hablamos de dicotomías, ¿de qué más hablamos? Bueno, el etnocentrismo. Exacto, y eso es algo que puede relacionarse perfectamente con un concepto central en la tesis de Eloy Benito Ruano, que es el concepto de autoafirmación. ¿Qué significa esto? Bueno, es la tendencia a anular la existencia o el efecto que provoca este encuentro. Eso, en algún punto, es intentar naturalizar mediante una imagen este encuentro o este otro. Y así podemos hablar de, por ejemplo, un cristiano que bien se encuentra con otros que no son cristianos en su mundo, y esto de alguna manera no genera conflicto, sino que ocupa un nuevo rol dentro de la cosmovisión de ese cristiano, a saber el que se alejó del camino del Señor. Entonces eso también ayuda a constatar mi propia identidad y ayuda a constatar que mi propia cosmovisión es la que impera las reglas de todo lo que observo. En un momento los españoles, me hiciste acordar con lo que decías, hablaban de que los indios de las Américas pertenecían a las tribus perdidas de Israel, eran una de las tribus perdidas de Israel que habían llegado a ese punto. Entonces lo relacionaban inmediatamente con sus creencias y no permitían que se salga de ahí. Había que justificar de alguna manera que haya otros hombres en el mundo y que no tengan ninguna relación con lo que ellos conocían en términos bíblicos. Exacto, y eso es algo que aparece en todas las culturas, por lo menos de las que tenemos datos. ¿Cómo relacionamos todo esto con el etnocentrismo? Bueno, el autor que estoy tomando puntualmente habla de eurocentrismo, pero nosotros desde la antropología podemos decir que es una idea que está presente en todos los pueblos. Habría que definirla, etnocentrismo. Bueno, puedes definirla. El etnocentrismo es literalmente es etnia y centro, es decir,
ver todo desde tu etnia, desde tu punto de vista, o sea, poner a tu grupo en el centro. Totalmente. Yo creo mi propia visión en algún punto, o tengo una visión dentro mía arraigada de cómo es el mundo, por llamarlo de alguna forma, y ocupo el centro de ese mundo. Cuando encuentro a otro, puede estar inmediatamente juzgando sus costumbres, juzgando absolutamente todo lo que hagan. Sí. Eso puede ser negativo o positivo. Sí. O no sabría decir neutral, no lo creo, pero puede ser, puede tener... Tiene diversos aspectos. El punto es que, mediante lo que hace el etnocentrismo, es que yo, ignorando que habiendo nacido en la otra cultura sería exactamente de la misma manera que aquellas personas a las que estoy juzgando, genero una imagen totalmente propia del mundo. No sé si me explico, algo que quieran agregar. Bueno, ese es un tema muy interesante. Yo traté el ejemplo del encuentro cultural quizás más conocido de la historia de la humanidad, estoy hablando en términos muy grandes, pero el descubrimiento de América es uno de los hitos más importantes. Descubrimiento, claro, de los europeos a los americanos y también de los americanos a los europeos, eso hay que aclararlo. Lo abordé desde un libro que se llama La conquista de América, el problema del otro, que lo escribió Svetan Todorov, que es un lingüista búlgaro, que estudió en la escuela de Francia, bueno, tiene una historia bastante interesante, y él lo que hace en el libro es contar la historia de la conquista desde el punto de vista de algunos personajes muy significativos. Uno de ellos es Colón. También habla de Cortés, de Moctezuma, de las casas, un montón de personajes. Pero empieza claramente hablando de Colón y cómo él llega a América. Es una historia bastante graciosa y hasta incluso bizarra la de Colón, porque Todorov casi que lo trata como si fuera un loco. Él dice como que Colón tenía una cierta particularidad de interpretar los signos como a él le convenía. Claro. Entonces, cuando él se embarca en la misión de encontrar, que él quería encontrar las Indias y quería encontrar China, todo lo tomaba como que era una confirmación de su hipótesis, de que iba a llegar a China. Entonces, bueno, veía gaviotas en el cielo y pensaba que ya estaba llegando a tierra y así un montón de otras cuestiones. Cuando llega a América, él claramente piensa que no es América y por eso es que piensa que los que lo reciben son los sirvientes del Gran Khan. Es más, él confirma eso porque le dicen nosotros somos Caníba. Caníba, él dice, bueno, deben ser sirvientes del Khan, del Gran Khan. Cuando viene el cacique de la isla de Guanahani, en las Bahamas, él piensa que está hablando con el Gran Khan. Y de ahí es que, bueno, le dice que son indios, qué sé yo, él incluso llega a tomar esa isla como para el rey de España, no se hace como un acto en donde pone la bandera y dice, bueno, esta es una isla que pertenece a España. Algo bastante peligroso de hacer si es que llegaba a China en realidad. Totalmente. Y bueno, el tema del etnocentrismo es muy interesante en Colón porque él hace algo bastante particular. Toma a los indios como si fueran parte del paisaje. O sea, a él no le interesaba conocer a los indios porque, primero que tiene algunas opiniones bastante cambiantes, primero piensa que son muy buenos y que son gente hermosa y que es muy noble y trabajadora. El paraíso. El paraíso, claro. Bueno, aporta mucho al mito de Buen Salvaje. Y después, él, cuando las cosas no van muy bien, porque claramente, bueno, no sabía el lenguaje, yo tampoco, entonces la comunicación no se da de manera muy fluida. Cuando las cosas no empiezan a ir bien y los indios no le dan lo que él quiere, que es oro y bueno, llegar a China, cambia totalmente de opinión, empieza a pensar que son unos salvajes, que no tienen, él dice, ni ley, ni rey, ni Dios. ¿Qué es lo que intenta decir acá? Es que no tienen cultura. Todorov lo trata de esa manera, dice, Colón piensa que los indios son como animales. Que, a ver, no sé si están así, que eran como animales para Colón, eso digamos, tiene que ver con el análisis que hace el autor de las cartas y hay toda una discusión metodológica sobre eso, pero esa es la visión que tiene, los iguala con el mundo natural y se maravilla con todas el paisaje de América como con los indios, digamos, de la misma manera, es el mismo, tiene el mismo nivel. Entonces, claro, el etnocentrismo, como nosotros lo podemos pensar desde esta óptica de que es de los europeos, pero una cosa que dice Todorov es que los indios también eran de alguna manera etnocentristas. Él dice, por ejemplo, en la campaña de
de Cortés contra los aztecas, que los aztecas ahogaban a los conquistadores para que no revivieran, porque pensaban que eran dioses o que incluso eran demonios. Para ver si morían efectivamente. Para ver si morían efectivamente. Entonces, claro, cuando uno analiza quizá lo que fue la conquista, la dominación, el sometimiento, la muerte de un montón de indígenas, piensa, bueno, los etnocentristas, los que juzgaban a los indios eran los europeos, pero en realidad los indios también juzgaban y juzgaron mucho a los europeos, incluso pensaron que eran dioses o cosas peores. Claro, por ahí lo que entra en juego ahí es quién fue quizás el ganador, si se lo quiere llamar de alguna manera, de todo ese proceso, y entonces viéndolo atravesado por eso, uno inmediatamente asocia la maldad, por llamarlo de alguna forma, a los conquistadores. Claro, pero hay que sacarle la maldad al concepto etnocentrista, que Claro, es un término tiene que que ver no tiene... no es tan parcial. Y incluso cuando decimos eurocentrismo, está bien desde un punto de vista histórico, porque vemos la historia a través de los ojos de Europa, muchas veces. Hoy en día eso va cambiando bastante, pero incluso Europa adentro también tenés los etnocentrismos, lo que piensan los alemanes con respecto a los ingleses y Bueno, los judíos. entre Europa, claro. Entonces es un término Sí. que sirve Tiene como que ver, concepto. tiene que ver también con las distancias culturales que hay, ¿no? Siempre el que es un poco más parecido a mí, inevitablemente va a ser un poco mejor que el otro, ¿no? No sé si me explico. Sí, pero él se cree cuando decís, muchas veces se escucha que alguien dice, bueno, este es un etnocentrista, y como si estuviera diciendo algo. Claro, lo que pasa es que, a ver, el concepto en la No se antropología se utilizó para explicar todo este tipo de cosas, el hecho de juzgar a los otros bajo tus propios valores morales, bajo tu propia cosmovisión. Después eso llega al sentido común y se utiliza como casi como un insulto, digamos, como, Claro. este es un etnocentrista porque no entiende a las otras culturas. Como si fuera tan fácil también entender y no juzgar de acuerdo a tu propia visión. Sí, claro. es imposible. Es imposible. Queramos o no. Bueno, un ejemplo de que el etnocentrismo no solo es propiedad de los europeos son los etnónimos. Los etnónimos son los nombres que tienen cada grupo cultural o cada etnia, por ejemplo. No sé, mapuche, guaraní o selma. Sí, la forma de autodenominarse como pueblo. Claro, estos nombres tienen la particularidad que en muchos casos significan o tienen el significado en la propia lengua de ser humano, de gente de acá o cosas de ese estilo. ¿Y qué es lo que intenta decir esto? Como que ellos se consideran los únicos. Los seres humanos o los seres humanos, digamos, incluso hay algunos nombres bastante espectaculares sobre todo esto, porque se consideran eso, los seres humanos, los únicos, digamos, la gente, y no a nosotros les ponen otros nombres que tienen que ver, no sé, con alguna característica, o si son enemigos les ponen algún nombre que es horrible. Y cosas Que así. muchas veces son los nombres que conocemos, porque son los nombres que recogieron los españoles, por ejemplo, cuando llegaron acá, el nombre de Tobas, el nombre de Tehuelche, el nombre de Onas. Claro. Ahí ya no son los españoles, ¿no? Pero son los nombres que recogieron Sí, muchas claro. veces los conquistadores para llamar a esos pueblos, y son los que nos quedaron a nosotros. Bueno, y después con todo el trabajo antropológico y eso tenemos los nombres que utilizaban ellos mismos. Sí, o sea, esos nombres muchas veces no eran de los españoles, no era que, por ejemplo, Pampa, que claramente no No, es no lo español, inventaban ellos. Sí. no lo inventaban ellos, pero sí los tomaban digamos, por ejemplo, hablaban con alguien de una etnia que ese le preguntaban sobre otro grupo. Ese le decía, bueno, estos son los zonas. Entonces, claro, quedaba ese nombre que lo Sí, ponían los cronistas, los etnógrafos, y ahí quedaba como nombre de ese grupo. Sí, para la posteridad, y así seguimos hoy en día hablando. Los dos grandes grupos en este caso son los guaraníes y todo lo que fue el imperio inca. Los españoles venían acompañados de estos grupos en general. Claro. Un caso de un nombre inventado por los españoles es el de Patagones, que tiene que ver con Pigafetta, que es lo que hablaba hoy Mali, cuando contaba que Pigafetta era bastante charlatán, Sí, bastante. mentiroso. Claro. Y entonces él decía que eran gigantes, y en base a eso le pusieron los Patagones en referencia a un cuento que andaba dando vueltas por España en ese momento, que era el del gigante Patagón. Nada tiene que ver con los pies como se creyó con mucho tiempo. El tema de los mapuches que vos habías nombrado es bastante interesante, porque es un nombre bastante reciente, que tiene que ver cuando los mapuches se agrupan para enfrentarse justamente a los españoles.
antes parecía que se denominaban reche o esos. Sí, o sea, había varios grupos, uno de ellos se denominaba los reche, que serían como los ancestros de los mapuches de alguna manera. Es interesante porque es un etnónimo que en algún punto sirve como un aglomerado de resistencia. O Sí, es un poco una forma de generar una identidad que nos permita luchar contra un determinado enemigo. sí. Y nos agrupamos en base a eso. Es un caso Sí. para analizar que posiblemente en el futuro... Lo haremos seguramente, sí. Sí, sí. Aparte tenemos todos los datos históricos de cómo surgió este término y puede servir como para entender también otros muchos casos. Mapuche se significa, por si alguien no lo sabe, significa gente de la tierra o gente de esta tierra también. ¿No? Son variaciones muy pequeñas, pero puede haber. Bueno, después hay muchos países, yo también pensaba cuando hablábamos de estos, que se llaman en definitiva la tierra de tal grupo, como Kazajistán, es tierra de kazajos, Kirguistán, bueno, todos los tan Sí, son sí, son tierras. tierra de tal. Sí, sí. Alemania también, que es, en el idioma de ellos es Deutschland, que significa también tierra de los Deutsch, que sería el nombre de su pueblo. Sí, sí. Sí, hay ejemplos infinitos. No sería el caso de argentinos, como Sí, no, para bueno, no confundir, es eso bastante es- más complejo. sí, es un caso bastante complicado. Pero bueno, Sí, hay un ejemplo que a mí me impacta mucho, que es yo ahora no recuerdo si era que le dijeron a Malinowski, porque es una cita en realidad que la Ah, encontré en ya sé internet. cuál Ahí es. no tengo fuente de nada, o sea, las otras cosas sí yo, tengo fuente. si es la que yo pienso, me parece que fue un emperador romano el que dijo eso o algo similar. Igual habría que chusmearlo. Sí, sí, porque aparte Porque- viste esa cita en internet que en una aparece de Abraham Lincoln, en otra aparece de, no sé, de un Claro. emperador romano, así, cosas Claro, que no se ok. sabe quién son. Que es que un agente, un oficial por el Imperio Romano, o el emperador, no sé si era eso, Sí. habla Bueno, con un bárbaro, digamos, o alguien de otra cultura que él consideraba inferior. Y le pregunta por qué se comían a sus muertos, el canibalismo mortuorio que le dicen, y el bárbaro se sorprende y dice, pero ustedes no se los comen, entonces ¿qué los hacen? Como diciendo, qué bárbaros que son ustedes, digamos. Es lo natural. O sea, Es lo natural, claro. Entonces ahí tenemos un ejemplo del etnocentrismo del otro lado y claro, es un porque, ejemplo bastante... porque la misma pregunta después se le hizo a, pongámosle que era un emperador romano, a los súbditos de este emperador. Y la pregunta es, ¿por qué ustedes no se comen o por qué ustedes entierran a sus muertos? ¿Qué? ¿Ustedes no los entierran? ¿Qué hacen? Bueno, yo tengo acá, con todo lo que están hablando ustedes, del libro que yo tomé, que ahora va a venir después, que es Historia de la Etnología, que cuenta exactamente esa anécdota, no la parte que yo elegí, pero Ah, antes mirá. lo había anotado, que dice que es del rey persa Darío. Ah, Lo que dice es que el rey llamó a unos griegos a su corte y les preguntó cuánto querían a cambio de comerse los cuerpos de sus padres difuntos. No sé si es la misma anécdota, pero es parecida. Sí, sí, la misma idea. Y ellos dicen que no hay ningún dinero a cambio que ellos podrían aceptar para hacer eso. Entonces, él le preguntó a los indios de una tribu llamada Cayatíe, que ellos comían los cuerpos de sus padres difuntos en efecto, y les preguntó cuánto querían por quemarlo, refiriéndose a la costumbre griega de quemar Claro. a sus difuntos. Sí. Y bueno, y ellos le dijeron horrorizados que no debería hablarse de cosas tan repugnantes. No sé si va en relación con lo que ustedes dicen, pero bueno, Es acá lo tenemos mismo. un dato y tenemos un tiempo histórico incluso. y nos da cuenta de algo que incluso hoy en día para nosotros, con todo el relativismo y el subjetivismo encima que podamos llegar a tener, nos da un caso de algo muy extremo, o sea, que es algo como comerse a los padres difuntos y sin embargo en antropología es un ejemplo, no sé si demasiado recurrente, pero es un ejemplo que dentro del relativismo cultural, que es la principal crítica al etnocentrismo, encaja perfecto. Sí. ¿Qué es el relativismo cultural? Algo de lo que obviamente vamos a seguir hablando en algún momento, es esta idea o esta noción de que si yo hubiese nacido en otra cultura, mis costumbres serían las de esa cultura. Entonces, no hay una manera absoluta, si se quiere, de poder juzgarla, porque cada cultura puede ser entendida solo desde las partes de ella misma. Sí, es un concepto que viene a igualar, digamos, las distintas cosmovisiones para evitar concepciones racistas de la cultura, concepciones que... Sí, de superior e inferior Sí, en de términos de cultura. superioridad e inferioridad, digamos. Yo quería hacer hincapié en algo que habías dicho vos, que para esto no teníamos fuente, dijiste, que los temas que vamos a estar tratando, cada uno va a traer sus fuentes, que muchas veces son difíciles de conseguir. Entonces, siempre vamos a hablar a través de distintos autores, que por supuesto estamos de acuerdo con lo que dicen,
Sí, O podemos no. discutirlo, pero en realidad Claro. lo leímos y estamos un poco de acuerdo, siempre vamos a tratar de buscar eso. Para eso, bueno, tenemos que contarles que somos estudiantes de antropología, que cursamos muchas materias en las que sacamos bibliografía, porque esta bibliografía no es la más común, no es No es accesible de a todo el divulgación, mundo. no es esa bibliografía que uno puede sencillamente bajar de internet o ir a la librería y verlo en una vidriera y comprar el libro. No son ni de cerca los primeros libros que te aparecen cuando Claro, buscas sí, sí, etnocentrismo. Quizá algunos buscas- muy conocidos, pero la verdad es que en Realidad. general no es conocida. Para eso, si les interesa, nosotros tenemos un mail que se llama argonautasdelsur@gmail.com, después lo voy a repetir al final del programa, para que, bueno, si quieren que les pasemos bibliografía, si quieren que... Para comunicarse con nosotros. Sí, para comunicarse. al fin y al cabo es eso. Bueno, Eliseo, ¿vos desde dónde lo abordaste? Bueno, como había dicho recién, del libro de Historia de la Etnología, que es de Ángel Paler, que es un antropólogo español que es muy poco conocido. Él empezó siendo anarquista, después se dedicó a la antropología y se alejó un poco del movimiento anarquista. De porque- anarquista a antropólogo. Curiosa. No es necesariamente contradictorio. ¿eh? No. Pero ahí se empezó a alejar un poco del movimiento por los nuevos datos que iba relevando, esto según lo cuenta él mismo en su bibliografía. Y bueno, él trabaja con esta idea que venimos hablando en todo el programa, que es que los datos anteriores al nacimiento de la antropología como disciplina, que es el que ponen muchos autores, son relevantes y que hacen parte de la historia de la etnología. De hecho, este libro, Historia de la Etnología, empieza con Heródoto, incluso un poco antes, con los primeros escritos que se puedan hallar, y va tomando todos los escritos de Heródoto hasta acá que pueda recopilar y te va contando un poco sobre el autor y te pone un fragmento del texto para que veas más o menos cómo escribía. Sí, un trabajo sumamente completo. Yo quería agregar algo que me quedé con una idea atrás. No quiero Sí. volver mucho en el tiempo, pero cuando dijimos esto de anarquista antropólogo, recordé una frase. Me parece muy bien. No, eso igual creo que lo dije yo, no sé. Bueno, cuestión. Marc Augé, que es, o Augé, como sea que se pronuncia, que es un antropólogo francés, Muy bien. estructuralista, ahí está. En El antropólogo y el mundo global dice algo así como que el antropólogo no es ningún inocente, en el sentido de que sabe que a la larga toda cultura que pueda llegar a parecer un paraíso ideológico o algo por el estilo, eso creo que es más mío que de Marc Augé, esconde algo raro, algo de, si se quiere, desigualdad o algo de, si se quiere, maldad o de intereses personales, como que no existe ese concepto de quizás de igualdad o de sociedades del buen salvaje, digamos, donde todos son buenos y bellos y esbeltos y se llevan bien entre ellos y hay paz y no hay absolutamente ningún conflicto, sino que todo lo contrario, eso es algo que mal que bien prima en todas las culturas, por lo menos que hemos podido conocer hasta ahora. Me quedé con eso, quería aportarlo. Eso es algo que vamos a desmitificar una y otra vez. Sí, incluso desde una disciplina muy atada a la antropología, en la arqueología se sabe, digamos, que todos los sistemas tarde o temprano tienden a desaparecer y en general cuando tienen problemas las grandes civilizaciones han generado conflictos muy graves. Entonces ese paraíso es solamente una ilusión del que lo estudia. Y ahí viene un poco también lo del etnocentrismo, esta idea de buscar la igualdad en otro, que por ahí es algo que uno quiere para su cultura y espera que todas las Claro. culturas también estén buscando la igualdad, Espera. también busquen el bien. Y aparte, hablando de esto Sí. desde la anarquía, la antropología, muchas veces el interés por otras culturas se va desde ahí, digamos, se parte desde el punto de buscar una cultura en el que no sé, Que cumpla no con haya nuestra... desigualdad. Un claro. modelo como para poder justificar que lo que yo estoy buscando no es utópico, ni mucho menos, sino que es posible y que de hecho pasa. Bueno, no pasa. Claro, no pasa. Sí, puede pasar. Categóricamente, Claro, sí. Sí, puede ocurrir que Sí. nos gusten mucho algunas costumbres que tenga una cultura. A mí me interesa muchísimo, que seguro lo trabajaremos también, esto de los inuit que resuelven sus problemas con debates cantados. Eso a mí Sí, me parece sí. interesantísimo y es una de las razones quizás por las que uno estudia antropología, por este tipo de costumbres, pero bueno, tampoco sí, Tampoco y otro para tema, idealizar, claro. otro tema que vale la pena, que vamos a remarcar, pero que vale la pena aclararlo, las culturas no están solas en el mundo y claramente Claro. son influidas por el resto, digamos, del mundo. Entonces es muy difícil también que esos paraísos, si es que en algún momento existen, puede ser, un momento de paz y tranquilidad, se mantengan. Sí, pero esa paz y tranquilidad va a estar siempre en conflicto. Pero bueno, son temas que vamos
abordar constantemente. Sí, nos fuimos un poco por lo filosófico, pero bueno, también Pasa. va a haber un poco de eso. De todas maneras, yo tomé la parte 2, que habla de los viajeros y descubridores de la era de las exploraciones. Bueno, voy a arrancar con el hermano Juan, que nació en Italia en 1182. Es de los primeros discípulos de San Francisco de Asís. Y cuando él tiene más de 60 años, el Papa Inocencio IV lo manda a establecer contactos con los caudillos mongoles. Ustedes saben que en esa época el imperio mongol, en un periodo muy pequeño de tiempo, Gengis Khan y sus sucesores, con una gran rapidez y violencia también, se extendieron por todo el centro de Asia hasta las costas del Pacífico y del Mar Negro. Por eso dudamos de que Estamos hablando- Colón, al haberse enfrentado a ese supuesto gran Khan, haya Claro. perdido el impacto y haya seguido creyendo que era... No le hubiera ido Gran muy Khan. bien. Sí. Bueno, entonces el Papa Inocencio IV lo manda a establecer contacto con los caudillos mongoles con dos objetivos. El primero, bastante complicado, era el de cristianizar a los mongoles. El segundo era estudiar las armas y tácticas de guerra que utilizaban ellos, ¿no? Hay que recordar que los pueblos ibéricos estaban en guerra con los musulmanes en esos tiempos, y encima apareció este gran imperio separado solamente por el mar Adriático, habrían llegado hasta lo que es un día. Así que la idea era estudiar cómo era que peleaban ellos, a ver si podían enfrentarse. Al fin de cuentas no van a avanzar más por problemas internos en el imperio. Ahí después va a venir distintos sucesores. Kublai Khan va a intentar entrar a China, lo logra. O sea, hay un montón de conflictos también internos dentro de lo que es el imperio mongol. Concretamente, ¿de qué época estamos hablando? Ahí estamos hablando del 1100. Ah, bien, Finales bien, bien. del 1100, casi llegando al 1200. No, Bueno, 1200. En 1100 nace el 1182, o sea que estamos hablando de 200, siglo XIII. 1200, sí. Claro. claro. No, yo te pregunto en realidad porque justamente hoy había nombrado a Benjamín de Tudela y a Sí. Ibn Jubayr, que son autores aproximadamente del siglo XII, es decir, de antes de 1200. Ibn Jubayr concretamente viajó 3 o 4 años, aparentemente antes de que Saladino reconquistara Tierra Santa. Y algo que nombra María José Cano, que me pareció interesante, quizás es más dato villiquen, podríamos decir, es que en realidad ese periodo era un periodo de guerra con las cruzadas y todo lo que eso refiere, pero también había época para la paz y quienes se ocupaban de la guerra eran en algún punto quienes siempre se habían ocupado de la guerra, y por otro lado las personas que peregrinaban pasaban una al lado de la otra, ya fueran francos y musulmanes, o francos y judíos, o musulmanes y judíos, y en realidad estaba todo más o menos bien, podríamos decir. Habría que cuestionar eso y habría que chusmear si realmente fue así, pero es un dato interesante para analizar luego. Perdón. Sí, que aporta. Bueno, yo quería leer la carta que él toma del jefe mongol en ese momento, que no estamos hablando ya de Genghis Khan, estamos hablando de Gushuk Khan, que es el tercer gran Khan, y que Kublai va a ser el quinto y el último, porque ahí empieza la dinastía en China, que ya no se está hablando del Khanato, sino ya de dinastías Claro. en China. Bueno, eso también lo vamos a tomar en otro momento. Y él dice en un momento de la carta, en Gushuk Khan, dice: vosotros habitantes de Occidente creéis que siendo vosotros cristianos sois los únicos, está escrito como en español antiguo, ¿no? De acá hablamos mal. Sois los únicos en adorar a Dios y rechazáis a los demás. Pero, ¿cómo sabéis quién es digno de esta gracia? Nosotros adoramos a Dios y gracias a este poder destruiremos toda la tierra, desde oriente a occidente. Si el hombre no fuera la fuerza de Dios, ¿qué podrían hacer los hombres? Bueno, el etnocentrismo acá es... Intenso. Endocentrismo, autoestima, sí, lo que Sí, quieran. es que se creían, los canes Sí, sí. tenían... Y sí, tenían con qué. Tenían control, sí, habían invadido toda la tierra en un periodo, Sí, no sí. toda la tierra obviamente, pero en un periodo muy corto. Bueno, por supuesto, casi no hace falta aclararlo, el primer objetivo de cristianizar no lo consigue, acá está la respuesta También mucha autoestima del Papa pidiendo eso. del Gran Khan, así que se dedica a estudiar las armas y las tácticas de guerras que tienen los mongoles, y bueno, entonces todo su escrito, el que pone Palen acá, refiere a eso. Sí, Entonces eso- habla de los sitios de fortaleza,
la perfidia de los tártaros, por ejemplo. Eso tiene relación con lo que decía Mali de que los grandes exploradores, los primeros exploradores muchas veces eran la gente del Estado, que estaban con misiones bastante específicas. Sí. De los que tenemos escritos que podríamos llamar confiables, al menos en términos de Palerm, sí. De hecho, yo iba a ir ahora un poco a Marco Polo, que es un viajero emblemático, más conocido, sí. Ahí estamos hablando también del siglo III, él nace en 1252, si no me equivoco. Bueno, y su viaje tiene que ver con las relaciones comerciales con Oriente, que se restablecen en ese momento, y Venecia, que es donde él nace, monopolizaba este comercio. Los primeros en viajar son el padre de Marco Polo y el tío, y ellos van a llegar incluso a la corte del Gran Khan, estamos hablando ya en la época de Kublai Khan, y ellos vuelven y después viajan ya con Marco Polo. Y vive 17 años allí, en el Oriente, y entonces ahí tenemos el relato de viaje que él hace, que lo hace después desde la prisión, y sí. bueno, van a decir que todo lo que él dice es mentira. Sí, que de hecho, que tengo entendido que no lo hizo él, sino que lo hizo un compañero de celda de Marco Polo, basándose en lo que Marco Polo contaba. En lo que Marco Polo le contaba, sí. Bueno, entonces él cuenta lo que él ve, estuvo 17 años allá, es más de lo que están los antropólogos hoy en día. Sí, no es menor. El primer trabajo de campo, podríamos decir. Sí. Él tiene igual, él habla de un primer trabajo de campo acá, después no recuerdo si es uno de los viajes que iba a hablar. Habla de un español que lo tuvieron secuestrado, un pueblo acá en las Américas, y entonces él convive solamente con ese pueblo durante 20 años. No es uno de los temas que había tomado porque lo pensé para cuando hablemos en otro eje, pero que es el primer etnógrafo, digamos, y de una forma indirecta. Creo que era Cabeza de Vaca. Pues, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Sí. Mejor nombre de Sí, sí. Bueno, entonces acá Paler toma un relato de Marco Polo en el sur de China. Él llega justo cuando Kublai entra a China, logra entrar. Yo tomé un ejemplo que cuenta acá de una costumbre interesante, que es que cuando una mujer da luz, se levanta de la cama, inmediatamente da luz, se levanta de la cama, se baña y envuelve al niño en las ropas, ¿no? Y el marido se acuesta en la cama donde ella estaba acostada y toma al recién nacido a su lado, y así lo va a cuidar durante 40 días. Mientras tanto, los amigos y parientes de la familia van a hacer visitas y eso, y la mujer va a atender los asuntos de la casa, llevar alimento y bebida al marido y amamanta al niño al lado del marido. Es decir, el marido es el que toma el rol de cuidar al nene en todo ese momento, de estar constantemente con el nene, mientras la mujer se va a ocupar de todo lo de la casa. Bastante diferente a... Sí, como nosotros nos encargamos, por ejemplo, de los recién nacidos. Sí, y a la mayoría de los grupos, de los que yo he leído al menos, siempre es la mujer la que se encarga de los nenes, mientras el hombre... Sí, bueno, está esa idea de que la mujer tiene que cuidar a su hijo, que es la madre, qué sé yo, bastante común, pero en este caso acá no se cumple. No es universal. No es universal. Eso quizás ya lo sabíamos antes de leer esto, pero bueno, acá tenemos un caso para poder decirlo. Bueno, otro viajero del que habla Paler es Ben Battuta, que él nace en 1304 en Tánger, que es Marruecos, ¿no? Y él, lo que dice Paler, hace una comparación entre el viaje de él y Marco Polo, porque no son tan lejanos en el tiempo. Y él dice que, bueno, Marco Polo viajó a una tierra desconocida, donde no conocía el idioma, donde no sabía con qué se iba a encontrar. Bueno, Battuta viaja usando la lengua propia, porque viaja por el mundo musulmán de habla árabe. Es un mundo familiar y acogedor, porque toda la gente, como él predica la misma religión, lo entienden, inmediatamente lo apoyan. Entonces, sus registros son mucho más... No sé si decir confiables, lo que sí me di cuenta es que son mucho más específicos, son más parecidos a un diario de campo. Él cuenta todo lo que hace. Si alquila un carro lo cuenta, si habla con tal gente lo cuenta lo que le respondieron, lo que él preguntó, cuenta todo. Mientras Marco Polo te cuenta en términos de aventurero, en términos de viajero, como que se sorprende por algo y te lo explica. Además de esto que contábamos, que él escribe desde la prisión, ni siquiera escribe él, lo escribe en base a lo que él cuenta. Con todas las vivencias, tampoco podía hacer todo
digamos, todo ese diario de campo, porque en realidad estaba contando anécdotas. Claro, bueno, él no, él escribe todo en mano propia y es muy parecido a un diario de campo, que el diario de campo es lo que usan los antropólogos cuando Sí, cuando van al hacen campo. etnografía. Cuando hacen etnografía. Bueno, de todas maneras va a decir Paler que cuando lo toma el rey de Marruecos, Marruecos tenía rey en esa época, hasta ahora creo que también, y lo que dice Paler es que cuando lo toma el rey le pone mucho de la retórica árabe, es decir, del discurso árabe, entonces se ve muy afectado todo lo que él escribió, pero bueno, ha llegado a nuestros días. Y una anécdota que tomé del viaje de Ben Battuta es sobre el robo. Él dice que los animales que tienen pastan sin ningún cuidado, sin que nadie los cuide, porque tienen leyes muy severas con respecto al robo. Entonces cualquier persona que tenga la posesión de un caballo robado tiene que devolverlo y entregar además 9 iguales. Si no lo hace, van a tomar a sus hijos, y si no tiene hijos, lo matan. Además, él viaja por lo que es la zona actual de Armenia, digamos, toda esa zona, lo que es el Cáucaso, Sí, claro. en grandes términos. Y él habla también, algo interesante es lo que dice sobre las mujeres, que dice que se tiene mucho respeto a las mujeres, bueno, son tenidas en mayor dignidad que los hombres, esto en palabras siempre de Batuta, y se ha visto a las mujeres de los comerciantes y de la gente común viajar en carros tirados por caballos, con las ventanas abiertas y caras visibles, porque las mujeres de los turcos no usan velos para cubrirse la faz. A veces la mujer va acompañada por su marido y cualquiera lo tomaría por un sirviente, el marido. Bueno, entonces él se sorprende, principalmente lo que sorprende acá es que la mujer no va con la cara cubierta, que es el prejuicio que tenemos nosotros. Sí. Y que él lo veía, por supuesto, en Marruecos y lo fue viendo a través del mundo árabe, pero acá en esta zona... Y en este Eso tiempo, sí. porque también esa es la imagen actual que tenemos también de los árabes, ¿no? Claro. Y bueno, él viaja por el mundo musulmán, como decíamos, entonces porque en esa zona hay muchos otros pueblos, hay muchas otras religiones, es una zona bastante compleja, es una zona que había sido afectada por el imperio mongol, ya en esa época, así que... Sí, una zona bastante conflictiva en términos de clasificarla, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Una zona donde convergen múltiples etnias, múltiples culturas, múltiples religiones. Tenemos la alteridad en carne viva, ¿no? Sí, Ujú. sí. Más en Jerusalén. Sí, totalmente. Sí. Y el último viajero del que iba a hablar es Zheng He. Zheng He es un viajero chino, ya estamos llegando ahora sí estamos hablando del siglo XV, es decir, apenas antes de que Colón llegue a América. Colón llegue a América. Así que, bueno, y apenas antes de los viajes los portugueses también por las costas africanas, que recién ahí en el siglo, después con los grandes viajes de los portugueses en el siglo XVI, ahí recién va a cambiar la visión que tiene Europa de Asia, de los viajes de los portugueses a Asia, va a cambiar recién ahí la visión de Asia, que la visión que tienen, ¿cuál es? La de Marco Polo. La visión de Marco Polo va a quedar impregnada y no va a cambiar hasta el siglo XVI. Bueno, ahí vemos la importancia de estos escritos que estamos leyendo, o de estos escritos que estamos tomando. ¿Cómo afectaron? Sí. Son escritos que determinaron la visión o la imagen de toda una época y de toda una zona geográfica inmensa y toda la gente que vivía ahí sobre otra área geográfica que también es inmensa y también es igualmente o más diversa. Bueno, Zheng He era un chino musulmán. Suenan extrañas estas dos palabras juntas, pero así era un eunuco en la corte de China y era un viajero, un navegante, ¿no? En ese momento China tenía unos barcos enormes, hay algunas imágenes de la época que comparan los distintos barcos que había y los barcos de China eran realmente muchísimo más grandes, entraban cientos de personas y Colón viajó un poco después y la cantidad de viajeros era mucho menor realmente que llevaba, así que... Entonces, bueno, Zheng He va a viajar por toda la zona de lo que es el sur de China, llegando para el lado de África, va a llegar a las costas de África, va a estar por lo que es Yemen. Yo estuve anotando un poco cuáles son los lugares en los que estuvo en Yemen, pasó por Somalia, estamos hablando ya de África, por la India. Bueno, recorrió bastantes lugares, su idea era ver las costumbres, también llevar objetos y también animales. Él lleva una jirafa de lo que es Yemen. Curioso. También
Sí, tranquilo. presentó cebras rayadas, leones, pájaros camellos, que son, a ver si adivinan qué son. Tienen un solo intento. Sí, los ñandú o algo por el estilo, avestruces. Sí. Los ñandúes son de acá, pero Claro, sí, va, avestruces que son de pero- África. Y bueno, sí, pájaro camello así lo llaman. Bueno, y acá noté una anécdota de lo que él cuenta en los viajes, que él dice que estuvo en Ceilán y bueno, cuenta que su rey mostró una gran falta de respeto y conspiró incluso contra la flota. Entonces, cuando descubre el complot, lo capturan y se lo llevan a China. Bueno, ahí dice que después, por el favor de la dinastía, estamos hablando de la dinastía Ming, en ese momento, lo regresan de vuelta a su país. Pero imagínate el poder que tendrían como para secuestrar al rey, llevárselo y llevarlo de vuelta. Entonces, una pregunta que yo me hacía, si tenían tanto poder como para hacer estas cosas, ¿por qué no habían anexionado ningún país? ¿Por qué no habían tomado el poder, entrado en guerra? Bueno, Y si era tan bueno, ¿por qué se murió? Bueno, y la respuesta que encontré fue que China no tenía una tradición colonizadora, digamos, no tenían esa tradición. Su tradición era más bien de aislacionista, de Claro. encerrarse en su propio país y conocer otros países, conocer otros lugares. De hecho, tenía una biblioteca de 400 libros más o menos para esa época, cuando en Europa la biblioteca más grande, que era la de España y Portugal, tenían 7 libros más o menos. Ahí ya estoy entrando a no tener autores para decir esto, pero Aguas pantanosas. sí, pero lo recuerdo bastante bien. Bueno, entonces, por esta tradición no colonizadora, a pesar del poder que tenían, simplemente recorrieron lugares y se daban, bueno, estos lujos, se podría decir, de secuestrar a un rey y después llevarlo de vuelta a Ceilán en este caso. O sea que la misión, digamos, de Chiang Kai y de la exploración de China era más, podemos decir, de curiosidad que de realmente querer colonizar y explotar y, bueno, dominar otras culturas. Sí, no anexaron ningún territorio. Con todos estos viajes de exploración recorrieron más de 30 países, según lo que él mismo cuenta, y no hubo ninguna anexión. Ahora yo digo, esa tradición aislacionista que tiene China, ¿no tiene que ver también con una suerte de etnocentrismo? ¿Podemos volver a traer este concepto, digo, en el sentido de, bueno, nosotros estamos acá, nosotros somos como un imperio y tenemos una civilización desarrollada, entonces no necesitamos ni siquiera. Esto es pura reflexión mía, pura Sí, sí. concepto que no tiene ningún autor, ninguna fuente. Pero digo, al no necesitar eso, como quizá en algún momento necesitaban los europeos, ser como etnocentrista, pero no en un sentido tan negativo como es lo que diríamos. Sí, de autosuficiente. De autosuficiencia, claro. Sí, sí, pero claramente, si bien no anexionaron territorio ni nada de eso, sabían y eran conscientes de la fuerza que tenían. Claro, Sí, la por eran- ejemplo, lo lo demuestra desconocían, claramente. Sí, sí. Sí. Bueno, sí, algo de eso hay. De hecho, lo que sabemos de los viajes de Shen lo sabemos por un escrito que estaba tallado en piedra. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de gobierno, ahí los mandarines toman el poder, Ujú. seguimos sin embargo en la dinastía Ming, ¿no? Pero son los mandarines los que toman el poder, que son confucianistas. El confucianismo es aislacionista, de ahí viene la tradición aislacionista también, ¿no? Confucio tenía esta idea del país como una gran familia, ¿no? Que eso también lo vamos a desarrollar más seguramente. Un dato mexica, el confucianismo es hoy por hoy la religión oficial de China, o es algo por el estilo. Sí, la que más. La dominante. Obviamente. Ahí hay todo un debate también bastante interesante de si es una religión o Claro, no, porque no tiene parece- deidades. Sí, sí, una corriente filosófica también. Es más, pareciera una corriente filosófica, sí. Bueno, entonces, lo que sabemos es porque se encontró el escrito tallado en piedra que sobrevivió, porque los mandarines destruyeron todos los escritos que había de los viajes, que son 140 viajes, hasta la época que él murió. Incluida la biblioteca esta que hablabas. Sí, toda la biblioteca ahí no lo sé, porque bastantes escritos chinos los tenemos. Yo supongo que todos los referidos a los viajes, eso es lo que dice Paler, es los Sí, referidos sí, a estos viajes, por esta tradición para mantener esta idea de China como una nación que está ahí. Sí, y anteriormente tengo entendido Sí, que misma. Qing, si no mal recuerdo, también había
hecho una especie de quema de libros, no de libros, pero sí de plataformas donde había muchos escritos. Eso, la verdad que no sé de dónde lo estoy sacando, ¿no? Pero bueno, dato Villiquen. Pero, bueno, igual toda esta tradición de quemar libros, de romper libros, de prohibir libros más adelante en el tiempo, Sí. Claramente que la se va a hacer conocemos. muchísimo en favor de una ideología o de una religión, es decir, en pos de que una idea sea la dominante y Pero, quitar claro. todo lo que se oponga o lo que pero desmienta volvemos un poco. al concepto este que hablamos casi en un principio, que es el concepto de autoafirmación, que tiene que ver con hacer que la existencia del otro no me genere un problema con mi cosmovisión. Y si esa existencia está sentada en libros, está sentada en escritos, además de lo asentada que puede llegar a estar en la memoria, bueno, quemamos o prohibimos o destruimos aquellas fuentes y aquellos lugares donde se data esto que entra en conflicto con nuestra cosmovisión, porque no podemos adecuarla ya a nuestro modelo, a nuestra visión del mundo, entonces la destruimos. Claro. De hecho dice eso, mira, ahí encontré la cita, dice Paler, ¿no? Esta vez. Por desgracia casi nada ha llegado hasta nosotros, los mandarines que eran los enemigos de la política de conquistas, viajes y contactos con el mundo exterior, consiguieron suprimir toda mención de estas actividades en las historias oficiales. Así que es bastante Sí, sí. Sí, bastante claro. claro. Sí, algo que quería decir, también gracias a todas estas, bueno, gracias no, pero dado que todos estos quemas de libros, todas estas destrucciones de todos los relatos sobre llegadas a otros lugares y contactos culturales, de ahí radica la importancia de todos estos relatos de los primeros exploradores. ¿Por qué los llamamos los primeros exploradores? No porque hayan sido necesariamente los primeros, sino porque son los relatos que tenemos, los más conocidos, de los que podemos sacar más información y por eso son tan importantes también para la antropología, para la historia y para la humanidad. Y además que han llegado a muchos lugares en los que tienen tradición oral y no una tradición escrita, entonces tenemos algo escrito de esa época y que muchas veces condice después con lo que hay de la tradición oral en esos lugares. Pero ustedes saben que la historia como disciplina toma como fuente principal los relatos los escritos. documentos. Teniendo aún en cuenta y teniendo con claridad que estos escritos a los que nos referimos obviamente han estado atravesados por las visiones de cada cronista, por las visiones de la época y que seguramente tengan muchas cosas que no han sido tan así como las leemos, ¿no? La historia claramente es algo muy complejo que allá los historiadores lo saben, se va tramando un poco en base a no solamente una fuente, sino múltiples fuentes y además se complementa, por ejemplo, con otras cosas como lo es la arqueología, podríamos decir, que también es una disciplina quizás, o por lo menos para nosotros, de la antropología. Quise decir una subdisciplina de la antropología, mala mía. Sí, perdón, amigos arqueólogos, si nos escuchan, sí, sabemos que lo suyo es una disciplina, no lo No los juzgamos. odiamos. No, Quizás un además, poco. nosotros también en nuestro título de antropólogos incluiría también arqueólogos, así que Sí, sí. tampoco Sí, lo sí. estamos criticando. No, para nada. Pero sí, entre esta interdisciplinaridad que pueden ser la etnografía, estos relatos que más bien son históricos, en el caso de Shenhe, que Paler nos toma en cuenta para hablar de una historia de la etnografía, más los relatos arqueológicos. De hecho hay un documental sobre Shenhe que tiene que ver con los restos arqueológicos que se encontraron de los barcos de él, y ahí se estudió muchísimo sus viajes y ahí se encontró precisamente este escrito en piedra que sobrevivió. Bueno, y para terminar, algunas conclusiones, no sé, Mali, ¿qué te parece que puede ser? Es interesante que hablemos de esto en un primer programa, porque creo que ya quedó bastante claro igual, es el concepto fundante de la antropología y es el concepto que va a atravesar absolutamente todo lo que después vengamos a hablar. Pero está bueno también que lo extendamos a más allá de lo académico, más allá de lo antropológico, más allá de ese espacio de reflexión, para que se pueda transformar en algo constante, en una reflexión constante, ¿no? Que repensemos esta historia de los encuentros, que repensemos cómo nos relacionamos con el otro, teniendo en cuenta que si bien los encuentros han existido a lo largo de la historia y seguirán existiendo y siempre y nunca dejarán de maravillarnos o de asombrarnos, tratemos de tener en cuenta que juzgarlos es siempre algo que puede llegar a repercutir en caos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para convivir con eso? Bueno, tratando de ser no objetivos, pero sí tratando de desprenderse lo más posible de la propia visión y teniendo en cuenta que la visión del otro
es algo que yo tengo que intentar comprender. Si yo no intento comprender la visión del otro, entonces siempre voy a estar generando una segregación y una separación del otro tal que solamente termina saldándose con violencia o con un aislamiento que no está bueno. Bueno, vos, Eli, ¿qué te parece? Bueno, mis conclusiones también van a ser un poco redundantes, es como las conclusiones de cualquier texto que uno lee, que las conclusiones dice todo lo que vos necesitabas saber un poco de ese texto. Así que teniendo en cuenta los dos ejes de los que hablamos hoy, que la otredad y el endocentrismo, bueno, aclarar que la otredad es eso, el reconocimiento de un otro, que esto puede pasar en muchos aspectos y puede tener varias dimensiones, y que el endocentrismo parece ser algo inevitable. Cada persona escribe la historia desde su punto de vista, desde el punto de vista de la cultura en la que fue socializado. Esto es algo que vamos Sí, es un tema a abarcar más muchísimo más. complejo. Y no, creo que eso sería toda una postura un poco más cientificista, si se quiere. Está bien. Pero bueno, se van a ir dando cuenta que Sí, Hay las que- tiene que ver conclusiones con- nos van a conocer un poco más. No, yo, digamos, un poco para cerrar también, algo que me interesaba de este tema es el encuentro también a lo largo del tiempo, cómo ha cambiado. Nosotros hoy vivimos en un mundo más globalizado y con muchos más encuentros durante todo el tiempo, con internet y un montón de cosas que seguramente iremos hablando. Pero que siempre se dan algunas cosas, la sorpresa, siempre se da también a veces ese vaivén de, bueno, son muy buenos, como que son buenos salvajes, y también a veces se da lo de son salvajes, son bárbaros, son, no sé, inferiores, o sea que siempre se dan esas cosas y está bueno recalcarlas y que poder ver que aparecen en muchos casos. Sí, algo que no dijimos y que es bastante importante, igual se debe dar por entendido, que hay que entender todos estos relatos y todo lo que estuvimos hablando en época también. Claro, Porque hoy en día contextualizar. cualquiera busca tal pueblo en internet o busca lo que está pasando en China, en Namibia, en donde sea, y lo encuentra. Y en esa época no se conocía nada. De hecho, Colón llegó a un continente totalmente desconocido para ellos, ni siquiera sabía que era un continente. No era desconocido para la gente que vive acá, por supuesto, pero sí los que escriben, los escritos que estuvimos contando están desde el desconocimiento total, desde la sorpresa, hay que tener muy en cuenta el contexto. No es un primer encuentro como no es un primer encuentro con algo que ya se conoce, como puede darse hoy desde la antropología, por ejemplo, cuando uno va a visitar a un pueblo que sabe que existe, aunque quizás no lo conozca, sino que es un encuentro que amplía el mundo. Bien, sí. Exactamente, amplía el mundo. Está muy bueno eso. Y lo otro que quería decir, que el encuentro cultural nosotros hoy lo abordamos desde esto, el encuentro con otra cultura totalmente distinta, con otra cosmovisión o como te quieras llamar. Pero también se puede dar esto de la otredad, en realidad, no tanto el encuentro sí, pero la otredad se puede dar también en una misma cultura, por así decirlo, o por ejemplo en una misma nación. No es algo que vamos a ir ampliando, pero que con las identidades políticas, con las identidades de género, con un montón de identidades y un montón de clasificaciones de la sociedad, vamos a poder ver esto de la otredad con otros aspectos, pero que sigue teniendo algunos puntos centrales que se comparten. Y bueno, repetirles el mail, argonautasdelsur@gmail.com. Este es nuestro primer programa, perdonen si estamos un poco nerviosos, si hablamos rápido, vamos a ir corrigiendo alguna de esas cosas, esperemos. Y bueno, ojalá que les guste y que lo sigan.